Hola Scorpio, bienvenido a este canal, soy Aleli. Bueno, vamos a estar haciendo tu lectura con mucho amor. Gracias por acompañarnos, por tus mensajitos y tus likes. Nos ayudas a nuestro refugio animal cada vez que haces todo esto. Y pues, si tú deseas una lectura privada, en mi primer comentario de descripción está el contacto. Te invito a suscribirte para estar en nuestra lista de oración o a darle seguir. Tenemos la carta del 8 de bastos. La carta de la torre, que la verdad no siempre es mala. Yo sé que la gente le tiene mucho miedo y temor, pero no debería ser así. Y la carta de la sota de oros, ¿ok? Bueno, veamos qué arcángel quiere abrir tu lectura. Y hoy tenemos esta carta hermosísima, que es la carta del arcángel Uriel. Y es una carta del clariconocimiento. Esta carta nos dice que durante estos días debes estar como muy atento a todos tus pensamientos y a las ideas que llegan, porque más allá de ser tuyas, o sea, de ser como propias, van a haber cosas que tú vas a estar canalizando. Tú eres un signo de agua y en ese sentido eres un signo altamente intuitivo, que cuando quiere, cuando lo permite, sus guías espirituales se pueden comunicar casi que directamente. ¿Sí? Entonces, mira que es una señal bastante bonita y poderosa. Así que si estos días tú comienzas a tener como eh, revelaciones, sueños o canalizaciones, préstales mucha atención. Te voy a dar un tip aquí y es que una de las formas fáciles de canalizar es coger una hoja, un lapicero, orar, meditar un momentico y empezar a escribir todo lo que se venga a la mente. Todo, todo, todo. Tú le dices a tus guías que tú les das permiso para que canalicen a través de ti y vas a ver que hay unos mensajes poderosos que a veces ellos le entregan a uno a través de la escritura. No sé por qué, pero eso me llegó a comentarte, así que tómalo en cuenta, ¿vale? Am, tenemos esta carta del 8, ¿sí? Y hay una situación que se vino al piso muy rápido. Sí, o hay algo que se está derrumbando en tu vida, puede ser una relación, puede ser un negocio, también un trabajo o una amistad, pero hay algo que se vino en caída y fue muy rápido. Sin embargo, tú en este momento puede que hayas visto como esa pérdida o ese fracaso como lo peor que te pudo haber pasado. Si hay algo que no salió o no está saliendo como tú esperabas, pero tus guías espirituales te dicen que muy pronto tú vas a entender cómo solucionarlo. Yo no veo que esto sea un fracaso o una pérdida definitiva. Tú sabrás acomodarlo a tu situación dado que esto es una lectura muy general, ¿sí? Y lo que no resuena simplemente lo sueltas. Pero aquí yo veo que viene una situación que se te va a estar dando y si tú la aplicas de manera rápida y consistente, veo que ese problema va a ser cosa del pasado muy rápidamente, ¿vale? Entonces, no te me estreses por un contratiempo que estás teniendo que vas a tener estos días. Tampoco vayas a volver ese contratiempo una tormenta enorme o gigante, porque yo sé cómo son los signos de agua, que a veces pueden ser un poquito dramáticos o a veces pueden exagerar y entonces se vuelven una bolita cuando algo les pasa. Entonces, obviamente el ser de agua también trae sus ventajas como ser intuitivos. Lo que pasa es que cuando no sabes cómo canalizar bien todas esas emociones que vienen conectadas al elemento de agua, pues te puedes estar como eh, sobredimensionando las circunstancias, ¿vale? Entonces, eso por ese lado, una solución práctica. Además, la sota nos habla acerca de eso, ¿sí? De una solución práctica, rápida y que no va a tomar como mucho tiempo, por decirlo así, ¿vale? Eh, todo lo que a veces llega muy fácil a nuestra vida también se va fácil. Y se va fácil porque así tenía que ser. Pero también a veces las soluciones llegan de manera pronta cuando nos conviene que se solucionen. ¿Sí? Si algo yo podría decirte de estas cartas es que
con tranquilidad que lo que es para uno es para uno y lo que es para uno no coge curva, dicen en mi país. Vamos a ver ahora. Quiero ver quién está en el fondo del mazo como tu arcano amigo. Y está la carta de la sota de copas. Esta carta está bien bonita y bien interesante. Porque esto me habla de una persona que tiene sentimientos por ti, ¿sabes? Lo que pasa es que al ser una sota, es decir, un jovencito o una persona chiquita o menor que tú emocionalmente hablando, pues a veces no sabe cómo manejar los sentimientos. Siento que es alguien que te quiere, puede ser un amigo, una pareja, un familiar, pero a veces sale como con unas actitudes algo inmaduras y eso te desespera a ti, ¿vale? Entonces, no creo que sea como alguien que no te quiera bien. Yo siento que a ti aquí con esta carta te están diciendo un poquito que le tengas cierta paciencia a un personaje que te quiere, pero es que a veces no sabe cómo manejar las circunstancias o las situaciones. Puede ser que con esta persona es con quien hayas tenido el conflicto, la ruptura, la pelea, pero yo creo que si es contigo que ha pasado esto, pues hay como lecciones grandes e importantes que están quedando tanto para ti como para esa persona. Vamos a ver qué más tienen nuestros guías, maestros o ancestros para decirnos. Tenemos la carta del ermitaño, el rey de bastos. Yo siento que tienes un amigo que en próximos días te va a decir te lo dije. O a una persona cercana en estos próximos días tú le vas a decir a alguien te lo dije. Porque aquí hay alguien que ha estado analizando cierto problema o cierta situación desde la experiencia y desde afuera. Entonces aquí hay una circunstancia donde yo creo que eres tú quien va a estarle diciendo a otra persona te lo advertí. Hay una conversación que tú tuviste o vas a tener con alguien sobre algo que a ti no te parece que esa persona está haciendo o que su pareja está haciendo con esa persona. Puede ser también acerca de una decisión importante que él o ella estén como a punto de tomar y yo creo que tu opinión va a ser bastante valiosa. Si tú recuerdas en el gran tarot esotérico, el ermitaño no se llama ermitaño, el ermitaño se llama anciano y el anciano conecta con la experiencia, la sabiduría, la prudencia. Entonces yo siento que hay una conversación donde tú vas a estar como aconsejándole a alguien ser muy prudente, ser como un poco más precavido, ir más despacio con alguien o con algo. Y yo creo que eso es como la decisión acertada en estos casos. Tú sabrás quién es esa persona a quien debas aconsejar. Para algunos de ellos, tú eres como alguien con más experiencia en el amor o en las relaciones. Entonces, yo veo que alguien va a estar escuchando un consejo tuyo y ese consejo le va a poder ayudar como a tomar decisiones un poco más inteligentes. ¿Sí? Entonces, tenlo como bastante presente porque esto se va a estar dando en próximos días. Vamos a sacar una carta del oráculo del amor. Veamos esta que sobresale. Wow. Si tú estás soltero, esta carta está bien interesante porque nos habla acerca de la llegada del amor verdadero. Sí, a veces pasa todo esto, ¿no? Que uno tiene que vivir una pérdida importante, un distanciamiento importante para darnos cuenta o conocer nuestro verdadero amor. Entonces yo siento que en algunos casos ustedes han tenido que vivir una circunstancia de salir de donde no es de una manera muy abrupta, muy dolorosa, muy como de la torre que está acá representada, para poder encontrarse con esa persona que verdaderamente es para ustedes, ¿sí? A veces todo esto tan difícil nos hace madurar y crecer como el ermitaño y nos hace darnos cuenta de que merecíamos como algo mejor. Si tú estás en pareja y en este momento estás bien con tu persona especial, esta carta viene para confirmarte que estás en el lugar correcto, que sigas avanzando a pesar de los obstáculos, de las adversidades. Siento que estás con alguien que va a ser para toda la vida, que va a ser
como ese compañero o compañera para siempre que tú elegiste. Si tú estás mal con tu pareja en este momento, es muy probable que las cuestiones tiendan a solucionarse y que si hay ahorita una ruptura, esta situación esté ayudando a que esa persona madure, pase de este niño, de este infante de la sota de copas, a ser este ermitaño con sabiduría, con experiencia y con más seriedad, que es alguien que tú realmente mereces. ¿Ok? Bueno, letras que para ti estos días sean como una señal clave importante: la V, la A, la S, la O, la J, la P, la C, la D, ¿ok? Inicial del nombre, del apellido, de la forma como le dicen a una persona especial, ¿ok? Y o puede ser de un lugar que ustedes vayan a estar visitando. Signos que a mí me parezca que son importantes en esta lectura. Tenemos a Acuario, Piscis, Escorpio, Aries, Tauro, ¿ok? Leo también está importante por acá. Otros Escorpio además, ¿vale? Podrían ser signos solares o ascendentes de gente clave para ti estos días. Bueno, quédate porque vamos a orar por ti. Suscríbete para estar en nuestra lista de oración o darle seguir y te queremos mucho. Querido universo, colocamos en tus manos la vida de la persona que está escuchando este audio. Pedimos una protección especial al Arcángel Miguel para que toda su familia desde hoy para siempre sean resguardados. Pedimos que ninguna maldición, ninguna palabra, ningún pensamiento negativo, de envidia, de ira, de celos, de odio pueda atentar contra ellos. También pedimos una bendición especial para la salud. Decretamos que durante este mes toda enfermedad es retirada. Decretamos vitalidad en el cuerpo de las personas, en su salud física, en su salud mental, en su salud espiritual. Pedimos además que la economía sea abundante durante este mes, que las puertas se abran de par en par, que de los cielos caigan bendiciones enormes. Decretamos que todas las personas que nos escuchan tienen trabajos que son bien pagos, donde pueden recibir buenas condiciones. Pedimos además que todos los hogares estén siendo unidos, que todas las familias estén en armonía. Decretamos que todas las parejas en este momento reciben una bendición especial del Arcángel Chamuel para que puedan mantenerse unidas en el amor, unidas en la verdad, que nada ni nadie pueda venir como a intentar separarlos. Decretamos reconciliaciones, decretamos el fin de todo contacto cero, decretamos justicia y decretamos asimismo que todos los días serán días de bendiciones. Damos gracias y hoy decidimos que hecho está, hecho está, hecho está. Gracias, querido universo. Si tú lo crees, escribe hecho está.